Muchas gracias. Yo quiero agradecer la invitación al Doro y al Centro de hablar aquí. Es curioso, pero en realidad me resulta muy cálida, porque es poco frecuente que me inviten a dar conferencias fuera de la Ciudad de México en el país. Y sin embargo, también tengo que decir que, como sabe bien el Doro, yo he estado desde el inicio en una posición incómoda por no entender cómo encajo en la temática del evento, lo cual debe ser sintomático. Y hoy en la mañana estaba honestamente en el vértigo de la pregunta interna de mi pertinencia en esta mesa y más de lo que les voy a plantear, lo cual probablemente se debe traducir en un ¿qué estoy haciendo yo aquí? Cuando, gracias a las citas que José Luis hoy rescató, se me hizo evidente la importancia de la impertinencia de los discursos y las posiciones en las que operamos. Y creo que hablar de un proyecto concreto, sin expectativa de que de él se derive enseñanza, sino la pregunta de cómo nos situamos ante las condiciones de algo realizado, puede ser una especie de intervención en las preguntas que ustedes han colocado sobre la mesa. Entonces, voy a empezar. Esto van a ver, es una serie de apuntes y reflexiones en torno al proyecto de Manifesta 9, y el texto, de hecho, tiene el nombre curioso de las exposiciones son fuerzas materiales también. Uno, viajes objetuales, Pase Borges. Decía Jorge Luis Borges, burlándose de la doxa de los años 60, pero además todos los viajes son espaciales. Pero pase a Borges, pudiera arguirse que los recorridos que nos plantean los objetos artísticos son traslados que desbordan el espacio. Plantean la entrada en tiempos, alternativas, cuerpos, residuos y relatos, siempre ajenos, siempre al borde del espacio. No porque sean de otros, sino porque ellos son otros. Son paseos por entre relatos y memorias que se empeñan en contaminarnos, en hacernos nuestros, no en ajustarse a lo que el discurso nos hace decir lo nuestro. Supongamos que ahora mismo, por efecto de un teletransportador, como aquellos que aparecían en Enterprise, arribáramos de pronto a la ciudad de Genk, en Bélgica, y más precisamente a las afueras de la antigua mina de carbón de Waltersheim, la elegante mina de André Dumont, bautizada a partir del descubridor del carbón en esta región del mundo, en 1901. Un edificio que, como un clásico representante de la arquitectura de prestigio industrial de principios del siglo XX en Europa, tiene en su sólida combinación toda una fórmula retórica. Sillares de piedra y líneas curvas de que plantean la ambición de ser el centro cívico, político, económico y simbólico de una comunidad creada por la propia industria. Es más, como estos edificios suelen hacer, llega a apropiarse de la simulación de una torre de iglesia, al modo que la hacen las estaciones de tren decimonónicas, para sugerir a sus pobladores que esta fábrica es en realidad la catedral de una fundación y extensión de la civilización moderna, ¿sí? De la imposición de la civilización en lo que habían sido una serie de pantanos, el lugar de hallazgo de la fuente energética crucial de los siglos XIX y XX. Hoy, ¿qué encontraríamos? Y déjenme mostrarles un clip al que regresaré solamente una vez para no empezar con un razonamiento en seco. Ustedes llegarían y probablemente se toparían con esto. El italiano con tante distorsioni. Ormai
a quello che doveva essere. Al empezar nos comparíamos con la música distorsionada y lejana de lo que de inicio creeríamos que es un carrito de helados. Solo que en lugar de hallar un puesto de venta, esta voz estruendosa nos conduciría a la imagen de una manifestación. Pues esta es la reproducción de este sonido. Y les explico cómo funciona lo que es el monumento a la memoria de la Internacional del artista croata Nemanja Šanović. A partir de que el público hace sonar esa cajita de música, una serie de cables bajan el sonido a una bocina y de ella parte un micrófono, que a su vez lleva el sonido a un siguiente piso donde hay un conjunto de varias bocinas, si mal no recuerdo, 3 o 4, que lo emiten a un grupo de micrófonos. Y esto a su vez conduce ese sonido a la presentación que el público encuentra por él. Nuevamente, permítanme seguir con esta introducción sensible. Este es una especie de rastro o índice de una acción. Como si en lugar de seguir los hilos de Ariadna, siguiéramos el cable de la instalación para dar una serie de pasos progresivos. Y entonces entender que lo que los cables transmiten es una serie de tensiones entre momentos de sensación y momentos de memoria, que finalmente llevan del sonido que parece un carrito de helados al de una canción de cuna que contiene el himno del movimiento obrero que escribió en las ruinas de la Comuna de París el poeta Eugène Poiret y que luego musicalizó Pierre de Deiter, la Internacional. Quiero sugerirles que en cierta manera la operación de esta pieza, antes de convertirla en discurso, es el proyecto de operación de un evento de exhibición entero. Y voy a trazarles algunas de esas rutas, tratando de, primero, darles una base para entender lo que voy a decir, pero también para no permitir que estos objetos queden subsumidos en mis pretensiones de controlarlos, el peligro constante que involucra la curaduría. Les quiero hablar de una fotografía. Es un objeto pequeñísimo, que está, como ven, en una pequeña mesa con una lupa para mirarla de cerca. Cuando ustedes se acercan a ella, encontrarán esto. Es el retrato de una pareja griega, los Romirotis. El día que el señor Romirotis decidió migrar a Genk, alrededor de 1954, los novios griegos se fueron a tomar una foto. La partieron por la mitad. Él se llevó la mitad de ella se quedó con la mitad del migrante. El día que los Romirotis se encontraron finalmente, cuando la señora migró a Genk, la cosieron. Y este es un elemento de una exhibición. Quiero decirles que para el curador, este objeto tiene este efecto detonante. La palabra símbolo, seguramente algunos de ustedes lo saben, proviene del término griego símbolon. Y el símbolon era un testigo de contrato, usualmente una pieza de alfarería que era partida por la mitad, y cada una de las partes se quedaba con una pieza, no para reunirla, como en este caso,
sino porque cada una de las mitades llamaba a la otra. Por eso nuestra categoría de símbolo. En cierta manera, el objeto partido era el que llamaba a la otra parte del contrato. Aquí lo tienen. A mediados del siglo XX, en una migración, en operación, el símbolo. Otra estación. Unos dibujos de niño. El autor es un chico, ahora de 15 años, que se llama Kevin Calisto. Kevin vive en una pequeña comunidad, antigua comunidad minera, en Francia. Mantiene un sitio de red que compila obsesivamente toda la información posible sobre minas de carbón y sus residuos. El chico además hace dibujos y esculturas que convenientemente están hechas en Lego. Y esto lo encuentran ustedes en una bienal. Porque un artista polaco-francés, Jan Tomaszewski, decidió cederle su lugar en un salón de arte emergente, el Salón Rouge francés, como una práctica cultural para que fuera el trabajo del joven Kallikis el que fuera expuesto al público y no el trabajo de Tomaszewski, en una clásica operación de desplazamiento cultural. El curador se enteró de esta operación porque Jan Tomaszewski lo pidió como amigo de Facebook y el curador revisó las fotografías que tenía Tomaszewski. Como resultado de eso, tanto Kaliki como Tomaszewski están en la bienal. Tercera diapositiva. Probablemente una de las principales obras del siglo XX. El techo intervenido con 1.200 sacos de carbón de Marcel Duchamp, hecho para la exhibición surrealista de 1938. Desde hace mucho tiempo me intrigaba la mención en varias historias del arte acerca de la imposibilidad que en otra instalación Duchamp efectivamente hubiera utilizado 17 millas de hilo. Cuando decidimos exhibir esta pieza como uno de los hitos de la relación entre arte contemporáneo y arte moderno y el carbón, ocurrieron dos eventos que no esperábamos. El primero es que Donna Hades, la historiadora que ayudaba a curar la sesión histórica, llamó a la hija de Duchamp para pedir permiso para hacer una copia de la pieza. Jenny Duchamp contestó: fantástico, qué maravilla, ¿sabes que han hecho esta pieza como 15 veces y nunca nadie nos ha pedido permiso? De manera que probablemente esta sea la primera vez que el cielo del carbón se copia legalmente. Pero hay otra parte que implica una especie de conocimiento empírico. Para llenar este techo, el equipo de producción de Manifiesta 9 tuvo que llenar 1.460 sacos de carbón. Cualquiera pregunta sobre la exageración de Duchamp acerca de sus números debe quedar de inmediato abolida. Bajo ellos, para mantener la función de este techo como un techo que distorsiona las condiciones de exhibición, decidimos colocar una pequeña bota grabada en carbón mineral por un artista anónimo en Inglaterra a principios del siglo XIX. Cuarta diapositiva. Esta es la ruina de Battlestar. Este es el modo en que esta mina se ve en el interior. Así quedó, luego de que otro de estos proyectos de adaptación del patrimonio imposibles quedó inconcluso. La idea de hacer un museo del automóvil. Ya ven, también en Bélgica hay museos que se planean y no existen. Dentro de este edificio tuvimos que construir esto, un cubo blanco. Construir un cubo blanco para poder simular ante museos y particulares la posibilidad de exhibir arte histórico, es decir, cualquier cosa antes de 1980.
Eso es arte histórico. Cuarta diapositiva. Al final de esta sala queda una representación del proceso del paisaje, de la estética de lo pintoresco en el siglo XVIII a la formación del paisaje industrial en el siglo XIX y XX. Dejamos abierta una ventana. La impresión que tenía el público es que aquí había una especie de diorama, una salida a un espacio de naturaleza verde, algo así como un invernadero. Esa en realidad es la sala 4 de la exhibición La Era del Carbón de Manifiesta 9. Y el invernadero es un óleo hecho para la mina de Battersea con un paisaje de la era carbonífera. Desde el inicio de este proyecto, el curador se hizo la siguiente pregunta: ¿cómo es que tenemos en la memoria y en los libros de texto la imagen de cómo estaba habitado el paisaje del trópico hace 400 millones de años? ¿Quién lo vio? ¿Cómo llegó a ser pintado? No encontré un solo artículo sobre esta cuestión. ¿Cómo se produce esta imaginación científica? La respuesta es complicada. El carbón, todo él, es un fósil. Cada que alguien enciende la chimenea o echaba a andar la locomotora, lo que quemaba eran toneladas de fósiles de árboles. Lógico es que la etapa donde los museos tienen mayor cantidad de fósiles sea la etapa carbonífera. De modo que hay una relación directa entre el avance del conocimiento de la industria carbonífera del siglo XIX y el progreso de las instituciones de historia natural. Ven este fósil. Aquí lo tienen en un libro. Es un libro de paleobotánica. También la paleobotánica del carbonífero avanzó con mucha mayor velocidad que cualquier otra de las ramas de la paleobotánica temprana, fruto del conocimiento ligado a la extracción de una industria. Cosa más que natural que una mina encargara a un pintor un paisaje de la época carbonífera. Lo que ya no es tan natural es que en la misma sala había un no sitio de Robert Fluxon, probablemente el artista contemporáneo que más se preocupó por el problema del tiempo y la geología. Y una serie de los grabados extraordinarios de la historia natural de Max Ernst. Todo es un problema de la densidad del tiempo. Carbón boliviano. Richard Long conmemoraba determinadas caminatas con alineamientos de materiales. La línea de carbón boliviano de Richard Long de 1982 mide 26 metros. En 1963, René Benet, un artista belga que prácticamente no es recordado por la historia del arte, hizo lo que probablemente sea la primera escultura antiforma: una masa no predeterminada de carbón. Y esto son los 3 montículos de carbón de Marcel Brodaers del año 1966. Entre 1965 y 1966, Marcel Brodaers dedicó una buena parte de su obra a hacer la parodia de 3 temas, 3 objetos, 3 materiales que en buena medida aludían humorística y conceptualmente a Bélgica: los mejillones, los huevos y el carbón. Qué curioso. En este mismo año, las minas de carbón belga fueron nacionalizadas. Ahí ven la bandera belga en el tope de los 3 montículos de carbón. Diapositiva 6. La artista sueca Lina Selander prácticamente me produjo un ataque cardíaco. Cuando la conocí en Estocolmo, preparaba un video titulado provisionalmente La lámpara de Lenin. En un largo video, Lina Selander se apropia de fragmentos de películas de Vertov que observan el avance de la ciencia
a la par de la industrialización de los Urales en la Unión Soviética. En otras de las secuencias hay imágenes de fósiles y de museos de historia natural. No podía entender que hubiera un artista que estuviera pensando en las mismas dimensiones que yo traía en la cabeza. ¿Quién copiaba a quién? Seguramente es culpa de Lenin. Seguramente es culpa de Chernóbil. En el último sector de la película de Selander hay una larga meditación acerca de la relación entre el cine y Chernóbil. La manera en que las películas registran en quemaduras sobre el film la radiación. En uno de los cuartos de la instalación de Lina Selander hay una larga mesa. Sobre ella una serie de placas fotográficas. Son fotos sin cámara, hojas de papel que fueron expuestas en total oscuridad por varios días a piedras de uranio. Estas son las imágenes que atraviesan el cuerpo. Última imagen. Vega Macotela es un joven artista de origen mexicano que ha venido operando durante cierto tiempo, estableciendo relaciones de intercambio profundamente ominosas, pero al mismo tiempo descriptivas de las inequidades del tejido social. Hace unos meses visitaba una serie de minas de plata en Bolivia y decidió tratar de convencer a un minero el intercambiarle, por una serie de servicios que el artista no ha revelado, la bola de hojas de coca que masticaba en la boca. Finalmente, tras varios días de parlamentarlo, Vega Macotela consiguió que el minero displicentemente le dejara la bola de boleo de coca en la mano. La intención del artista era llevar esa pieza y exhibirla sola en un pedestal como un objeto encontrado. Recurrimos a 5 embajadas. Ninguna de ellas nos permitió encontrar la vía para transportar esa hoja de coca a Europa. Una ley de 1960, aprobada por la comunidad internacional, sí, esa misma comunidad que aprueba las regulaciones de la UNESCO, determinó que la coca como planta no solamente debía abolirse en el comercio internacional, sino que 25 años después, es decir, para 1985, la planta misma debía haber sido erradicada. Una semana antes de la exhibición parecía que la pieza de Macotela tendría que ser retirada de la exposición. Pero el artista tuvo una ocurrencia genial. El minero le había contado que durante todo el día, curiosamente, la cantidad de plata pura que extraía de la mina era equivalente a esa bola de hojas de planta de coca. Vega Macotela tomó la valiosa bola de coca, la usó como molde y esta desapareció derretida por la plata. Y esta es la pieza que arribó a Bélgica. Noticias desde el cementerio, que aquí voy a ir leyendo y hablando para tratar de plantearles una serie de problemas e ideas, tratando de disciplinar ahora el discurso. En el otoño de 2010, mientras reseñaba la 23 edición de la Bienal de Sao Paulo, me impresionó particularmente las implicaciones de un trabajo que había sido censurado y que permanecía en exposición como un mero despojo. La instalación ciertamente masiva, titulada, de un modo probablemente irónico, Bandera Blanca, del artista brasileño y escritor Nuno Ramos. Se ve que la bandera blanca no le sirvió de nada a Nuno Ramos, pues localizada exactamente en el centro del pabellón que Oscar Niemeyer y Helio Ochoa construyó en 1954 para un supuesto Palacio de las Industrias, esta consistía en un número de estructuras altas que servían
como pedestales para unos bafles enormes, que a la vez debían servir de escenario para un conjunto de burubús, es decir, media docena de buitres o sopilotes locales, que se aislaban del resto de la exposición por medio de una red negra. La instalación debía haber sido al mismo tiempo parasítica y simbiótica de la Bienal como un conjunto, pero irónicamente cayó presa de los activistas de derechos de animales, quienes argumentaron que la falta de luz solar habría de poner en peligro a los pobres buitres, que contraerían durante el tiempo de la exposición horribles enfermedades de hongos, para no decir nada acerca de los sentimientos comprometidos de la moral contemporánea, que no nos permiten ya usar animales para nada más que para sacrificarlos y comerlos. Aunque la instalación en unos ramos había sido efectivamente neutralizada, sus poderes evocativos permanecían intactos. Mientras miraba la enormidad de acumulación de videos, instalaciones, proyectos e imágenes que se congregaban en los 3 niveles en la principal sede de la Bienal de Sao Paulo, de pronto tuve la impresión que los espectros de esos buitres ausentes circulaban sobre nosotros, un síntoma alucinatorio acerca de lo que ocurría debajo, es decir, de la exposición y de nosotros, los visitantes. Por años, los visitantes y participantes de las bienales mundiales se han venido quejando con un sentimiento de desesperación. Los artistas tienen la sensación que la especificidad de sus prácticas se pierde debajo de las grandes formulaciones teóricas y temáticas de los organizadores. Los críticos tienen la sensación de que los egos tiránicos de los curadores han perdido todo control. Los públicos sospechan que la proliferación de bienales de arte contemporáneo alrededor del mundo contribuye a la homogeneización cultural, favoreciendo a la lista de usual suspects, de sospechosos usuales de los artistas, perpetuando, sin embargo, al mismo tiempo, las representaciones estereotípicas, regionales o locales de ciertas formas de práctica. En el mejor de los casos, las bienales son vistas como una especie de mal necesario, más que considerarlas como una estructura institucional esencial y constitutiva de la experiencia del arte de hoy. En efecto, las bienales han aparecido cada vez más industrializadas, carentes de segmentaciones internas, habitadas por cientos de artistas y acumulando a veces miles, no estoy exagerando, de horas de videos, películas, charlas y acciones, demandan días o semanas de una frecuentemente incompleta absorción por parte de los visitantes, tanto amateurs como profesionales. Con todo su énfasis en una escala geográfica y una extensión indominable, tienden a sobreponer la capacidad reflectiva de cualquier organismo individual. Le producen a uno la sensación de que en algún tiempo pasado quizá hubo algún cuerpo que podía hacerse cargo de ellas. Yo miraba los buitres y de pronto una especie de pregunta me asaltó. Creo que todos estamos familiarizados con el tropo moderno que entiende el museo como una especie de cementerio cultural. La formulación más poderosa de la ambivalencia de los modernos hacia estas casas de espanto culturales fue producida, en efecto, por Theodor Adorno, quien señaló que la proximidad entre las palabras museum y mausoleum no era meramente fonética.
Cito Adorno: los museos son como las criptas familiares, la palabra en alemán es Erbbegräbnisse de las obras de arte, las criptas familiares de las obras de arte. Testifican la neutralización de la cultura. Cierro la cita. Sin embargo, me parece que el dictum de Adorno no era una búsqueda de hacer tabula rasa de estas instituciones. Por el contrario, la idea de que las obras de arte se incorporaban en ese espacio de duelo y lamento estaba formulada por el hecho de que, como Adorno afirmaba, cito, su preservación se debía más al respeto histórico que a las necesidades del presente. Cierro la cita. Me parece que esta cita no es del todo ociosa, considerando lo que José Luis ha tratado de explicarles. El espacio de arte tiene su definición primaria en albergar algún momento que, al menos en la teoría, no es instrumentalizado. Y Adorno hace este argumento clave que frecuentemente aparece totalmente externo a cualquier doctrina museológica. Las obras en los museos se preservan por motivos de respeto histórico más que por cualquier necesidad del presente. No por ninguna necesidad ni educativa, ni biológica, ni práctica, por motivos de respeto histórico, igual que se hacen las criptas familiares. Esta imagen me parece especialmente emocionante. Quiero explicárselas como una especie de flashazo. Esta es la cédula de la sala de escultura del Museo de Shanghái. Yo creo que es la piedra roseta del futuro. Está grabada en granito y es simplemente una cédula curatorial. Yo creo que dentro de 2000 años van a poder leer a Shakespeare porque van a descifrarlo gracias a esta cédula. En fin, continúo. Pero si el museo se comporta como una especie de cripta familiar de la cultura obsoleta, al menos hay que aceptar que proveía una especie de servicio dignificado. Imponía una narrativa ordenada y una espacialidad organizada en torno a una serie de marcas de consuelo y meditación, cuartos asignados a ciertos temas, épocas o civilizaciones, el énfasis que se le daba a ciertos nichos y promontorios, el mantenimiento cuidadoso que se hacía de las vitrinas, de las cédulas, de las bases escultóricas, la interferencia de inscripciones que estaban marcadas con trazos precisos sobre la pared con pensamientos grandiosos, y por supuesto la colocación cuidadosa y ocasional de decoraciones de mármol, guirnaldas y flores. Todo eso, por supuesto, es parte del discurso funerario de la institución museal. En cambio, la Bienal de Arte Contemporáneo frecuentemente trae a la cabeza un aparato heterotópico totalmente diferenciado. Para tomar prestado el concepto de Michel Foucault, que identificaba las heterotopías como los espacios reales en una cierta cultura o civilización que sin embargo aparecen simbólicamente afuera, opuestos a su territorialidad. Los buitres ausentes que volaban fantasmalmente sobre Sao Paulo apuntaban hacia una forma totalmente distinta de depositorio de los muertos, es decir, las fosas de masa, las fosas comunes, donde hay huesos y fragmentos medio podridos de los no nacidos y los no muertos, que se mezclan promiscuamente, relacionándolo todo de un modo que podemos definir vagamente como utópico en relación con los restos del pasado. De acuerdo a esta visión, las bienales tenían sitios donde grandes congregaciones de dolientes vienen a rendir honores hacia
el paso y el final de una era imaginaria donde el mundo parecía organizado en torno a formas estables y comprensibles. Es como si debajo de la excitación acerca de la explosión de bienales en el fin del siglo XX ocurrió un proceso paralelo de resistencia y duelo que involucra tanto a los agentes de la descentralización cultural como a los defensores del antiguo orden cultural. Incluso si sufrimos por los mecanismos exclusionarios de la etapa de lo moderno internacional, todos en una cierta medida recordamos nostálgicamente la linealidad de las narrativas e identidades que estaban atadas a esa representación de la cultura. En tanto podemos llegar al acuerdo de que el lugar de los muertos y el respeto de los muertos se está disipando con la misma velocidad con que opera un enorme crematorio cultural. Se hace necesaria una revisión de las metáforas culturales por las que entendemos las transformaciones que ocurren en estas instituciones artísticas. Pues si hay definitivamente una analogía que debe formularse aquí entre los espacios de la muerte y los espacios de la cultura, es aquella que debería tender a que efectivamente los espacios de la muerte están desapareciendo en nuestras ciudades. Del mismo modo que la información y el conocimiento se desmaterializan a través de la extensión del Internet y por la manera en que hemos delegado a los filmes y videos la tarea de servir de testigos de los eventos históricos. Nada queda que pueda plantearse como un sitio de respeto por aquello que sirve a los intereses que no son del presente. 3. Centros centrífugos. Centros centrifugados. Considerando todas estas reservas, ¿por qué entonces asumir la tarea de curar una bienal? ¿Por qué defender su existencia y trabajar hacia su sustentabilidad? Por encima de todo, porque independientemente de las agendas y programas específicas de cada bienal, las bienales son la arena, o mejor dicho, el agente y símbolo de una enorme transformación geopolítica y cultural. De hecho, no sería exagerado afirmar que la energía, recursos y expectativas invertidas en las bienales provienen del hecho de que son agentes significativos de la descentralización cultural que tuvo lugar en las décadas pasadas y que puso fin a las tácticas exclusionarias y la geopolítica de la modernidad. Una versión de divisiones de poderes espaciales que sin embargo permanece más o menos intacta en otros campos de la producción y circulación cultural. Por ejemplo, la producción y la circulación cultural de la academia, donde la noción de centros y márgenes sigue siendo más o menos intacta. Las más de 100 y tantas bienales que tienen lugar cada año alrededor del mundo, con toda su acumulación de mente y efímera de producción artística, son al mismo tiempo el monumento y el resultado de 30 años de luchas por la inclusión cultural. Esta transformación estuvo simbólicamente ligada con el lanzamiento de la Bienal de La Habana en 1984, un evento que trató de invertir los vectores de exclusión del arte internacional, intentando por algunos años establecer un circuito alternativo que validara las obras de arte críticamente, precisamente de aquellos artistas que venían de la periferia y excluyendo a los artistas que venían del llamado centro.
Hay una multitud de eventos que en una sucesión muy rápida emergieron después de la intervención de La Habana a mediados de los 80. Estambul en 87, Dakar en 1990, León en 91, Tijuana y San Diego con Insight en 1991, Curitiba en 93, la Bienal de Sarria en 93, Johannesburgo en 95, Guangzhou en 95 y Porto Alegre en 96. Fue a través del asalto de estos centros alternativos de bienales que el sur, en su sentido más general, rompió las líneas de defensa que protegían el ancien régimen del arte modernista internacional de la era de posguerra, que dependía de la asunción de que el arte avanzado estaba creado y difundido hacia afuera de un número de centros culturales fijo, que no, por casualidad, estaban todos localizados en las naciones de la OTAN. Entonces quiero que ustedes piensen que este es el mapa del arte modernista, y cada crítica que ustedes quieren hacer a este mapa la tienen que plantear en progresión con este otro. De modo similar, la llamada periferia era concebida como un horizonte que siempre aparecía ancilar y dependiente en términos artísticos, políticos y culturales, comparado con las metrópolis modernistas. La Bienal transicional, transnacional, dejó de designar una especie de marca de origen para evolucionar hacia un género de exhibiciones indeterminado, caótico y múltiple. Transformó el simbolismo preconcebido de la geografía, enseñando tanto a los practicantes como a los públicos a entender lo contemporáneo como un proceso sin locación fija, como algo que debía ocurrir a través de una conversación planetaria, situado en relación con rutas compartidas, donde diferentes intereses políticos y estéticos de varias locaciones habrían de ser renegociados en cada repetición, en cada iteración. En parte, esto ocurrió debido al carácter programático de estos eventos, en desmantelar precisamente las bases geográficas y culturales de la anterior historia del arte. Este efecto también fue el resultado directo de los cambios en la representación y la función social implicada en las obras, que, dado que interactúan con una variedad de escenarios sociales, públicos y genealogías culturales, requieren en cada ocasión de su producción precisamente nuevos espacios que formular en términos de desplazar las narrativas que las crearon. O sea, estoy tratando de argumentar que la naturaleza de la obra de arte contemporáneo tiene, en todo, una de sus características, y no es una característica menor, el estar tratando de incorporar estos distintos puntos de emplazamiento, el estar tratando de operar en estos distintos lugares. De modo que mucha de la angustia que produce el fenómeno de las bienales tiene que ver directamente con que hacen imposible que haya alguien en ninguna parte específica de la Tierra que se pueda pretender testigo primario del arte contemporáneo. Entre más bienales haya, más difícil se vuelve pretender tener un conocimiento de control y una propiedad sobre la lógica del arte de hoy. De modo que, independientemente de los puntos específicos que traza cada bienal, la diseminación de la forma general de la bienal es un fenómeno que tiene un valor de iluminación por sí propio. Involucra la aparición de la noción de la multiplicidad de centros que tienen como una de sus características la inestabilidad
y la efemeridad. Me explico. Cada que una bienal se organiza, da expresión a un ritual geográfico parecido. La idea y la necesidad de escenificar lo llamado contemporáneo como una especie de ceremonia cíclica que invierte un centro geográfico provisional como si fuera el centro de una serie de narrativas políticas y visuales. Cada vez que se hace la Bienal, se efectúa esta implicación ceremonial. A diferencia del pasado, estos rituales contemporáneos mutan y evaporan, tan pronto migran y atraviesan los 6 continentes como una especie de caravana gypsy, perdón, aquí no me acuerdo el término en español, el gypsy, gitana, neogitana. Es en ese sentido que, a pesar de todo, la proliferación de bienales tiene un valor crítico en sí mismo. De modo que las bienales, y aquí les voy a tratar de ilustrar la idea de esta investidura del centro. ¿Ustedes hayan oído hablar de Genk? Jamás. Bueno, aquí tienen la representación del efecto bienal. Genk aparece como si fuera el crucero de una serie de caminos. Estoy tomando prestado un mapa que produjo la organización para la que trabajé 2 años. Este es el efecto de bienalización, el crear esta noción de un centro provisional, cultural. En fin, las bienales, de modo que las bienales son una de las formas por las cuales la hipermodernidad se refleja y da forma al tiempo y al espacio, transformando nuestro lamento por la aparente pérdida de fronteras y claridad de representación geográfica y cultural en una máquina de autorreflexión. Voy a tratar de clarificar este punto. De lo que las bienales hacen, más allá de sus temas, más allá de sus juegos de poder, como género, es producir un momento que permite hacer una reflexión sobre este proceso de descentramiento geográfico y cultural y sobre la imposibilidad de generar una representación del campo cultural organizada en torno a un centro fijo, simbólico, continuo. Y eso es lo que les da un valor de aparato crítico. Por tanto, si dejamos de lamentar la calidad desordenada de las bienales hoy, es posible reconocer que también tienen un cierto efecto terapéutico. Permiten plantearnos reorganizar la producción artística mundial en un espacio que permite formular el sentido de la experiencia de complejidad geográfica, política y crítica, sin controlarla. Desde esta perspectiva, esta proliferación se ha vuelto un ritual secular acerca de la producción y demolición de la pluralidad de centros culturales, donde la relevancia de la práctica artística siempre es puesta a prueba en relación con diferentes escenarios sociales y culturales y diferentes públicos. El registro de valor de las obras es precisamente la prueba contra esa diversidad de ocasiones. Es en ese sentido que la calidad nomádica de la Bienal Manifesta aparece como una especie de emblema de esta búsqueda de producir el campo de la cultura contemporánea como un instrumento de geopolítica y transformación artística. Y hago finalmente el apunte que, en efecto, Manifesta ha tenido 8 ediciones. Y la característica casi única Manifesta es que no tiene una sede. Es una bienal que está siempre cambiando de ciudad, usualmente buscando
lugares marginales en Europa para ser producida. Ahora, en ese contexto, espero, ¿no les parecerá ya de todo accidental ni banal que el título de la Manifiesta 9, The Deep of the Modern, es decir, lo profundo o el abismo de lo moderno, insiste en hacer llamar a cuentas la noción de una especie de profundidad abismal de la modernidad? Aunque la modernización y el capitalismo tienen en efecto la apariencia amenazante de sobreponerse a cualquier práctica cultural, los curadores pensábamos que era mejor no plantearnos una estrategia que se mimetizara con esa monstruosidad. Procuramos, en cambio, disolver el sueño o la pesadilla recurrente de producir una especie de representación del arte contemporáneo para proponernos más bien la tarea de plantear qué significaría excavar debajo de esa ruina. Es esta noción de excavar en la complejidad de la producción industrial, que está sedimentada en un lugar como Genk, lo que conecta la producción de arte contemporáneo con una específica historia del arte moderno que quisimos construir en relación con una intervención del campo del legado cultural industrial, donde se sitúa la negociación con la temporalidad que esta exhibición quiso plantear. Y voy a tratar de avanzar sobre este problema, sobre el miedo a la nostalgia. En el verano de 2010 tuve la fortuna de ser uno de los 3 candidatos listados para competir por la posición de curador de Manifiesta 9. Voy a decirles que era la primera vez que Manifiesta designaba curadores por concurso. En el pasado lo que había sucedido es que el consejo de Manifiesta decidía internamente a quién designar. Pero en esa posición visité Genk y la provincia de Limburg, tratando de pensar en una posible agenda para el proyecto. Entonces, te voy a mostrarles imágenes del PowerPoint con el que planteé el concurso, un poco de manera documental. Entonces caí bajo el encanto de la textura extraordinaria de la historia industrial de esta región exminera. No es solamente que me pareció extraordinario ver los restos visibles de lo que fue la industria preponderante de la zona, la minería de carbón, una industria que había, como les platiqué ya, generado las bases de la sociedad y establecido un territorio, al punto de generar el paisaje en términos de producir las únicas montañas visibles, que son las formaciones de desecho de cada una de estas minas. Pero sobre todo, me pareció extraordinario toparme con el contraste entre la significación de la memoria para los exmineros y lo que voy a designar aquí como una especie de ansiedad cultural, la preocupación acerca de cómo preservar el pasado de la minería y al mismo tiempo superarlo, cómo retenerlo y sin embargo hacer que la sociedad pudiera escapar hacia el futuro. Visitando los antiguos lugares de minería en Limburg y conociendo las organizaciones sociales y los individuos que trataban de preservar la memoria de la industria minera, ellos me hicieron sentir la urgencia de cuestionar la relación que había entre la práctica de arte contemporáneo y el gasto que ocurría en relación a esa práctica
en relación a Manifesta y la conciencia de historicidad en que ellos habitaban. Me topé, por consiguiente, con una especie de escisión entre lo que en varios puntos del proyecto llamo la energía de memoria de los antiguos mineros y los abogados de la cultura del legado cultural y el establishment y liderazgo local, que estaba claramente enfocado en la búsqueda de un nuevo destino económico y una nueva propuesta de desarrollo, para la cual la presencia de la memoria de la minería aparecía como un saldo negativo del proceso de invención del porvenir. Todo esto aparecía en términos de percibir en la región una especie de relación frágil en donde el pasado y el presente no podían estar conectados como una parte decisiva de la experiencia de las sociedades postindustriales. De un modo especialmente intenso, por tanto, Goethe planteaba la sintomatología de algo que voy a llamar la neurosis cultural del terror de la nostalgia. Ciertamente, la virulencia de la modernización capitalista y el proceso de pérdida de orientación que produce y los continuos cambios desiguales que trae alrededor del mundo han producido formas extremadamente preocupantes de nostalgia política y social. Los peores y más histéricos gestos de la cultura política contemporánea tienen que ver con el intento violento de restaurar una imagen de un pasado idealizado y no existente que supuestamente ha sido perdido debido a la extensión del capitalismo global. Ese es en efecto el fenómeno detrás del llamado fundamentalismo religioso y, por supuesto, de las políticas identitarias de la derecha, que todos ellos dependen de la proyección de una fantasía utópica del retorno a un momento de simplicidad, homogeneidad y orden, sin que uno olvide la dirección de esa nostalgia de ficción. Esos sentimientos, que por un lado pueden producir a los que ponen bombas suicidas y las formas de identidad política racista, son frecuentemente confundidos con otra forma de aparición de la memoria, aquella que pone en conflicto a las élites y sus discursos sociales en términos de recordar las formas económicas previas que efectivamente operan bajo reglas de distribución, de contrato y de convivencia opuestas al del diseño del futuro capitalista. Me parecería que esos agentes de la contemporaneidad fáctica tienden a creer, y a veces no sin razón, que intertenerse con el pasado conlleva el riesgo de caer en una especie de posesión demoníaca, donde la interacción excesiva con la memoria impediría la habilidad del ciudadano, el consumidor y el productor en relacionarse con la siguiente fase del desarrollo. Es como si la resistencia a las políticas de modernización fuera el resultado de un enamoramiento del pasado, en lugar de aparecer como una forma de desconfianza ante la experiencia más o menos racional de la acumulación de promesas no cumplidas que aparece en cada fase de la modernización.
dadas estas condiciones, ¿cómo es que una bienal que sirve prácticas aparentemente comprometidas con la reflexividad del presente puede contribuir a una exploración expandida de las tensiones culturales que involucra el proceso de experiencia de distintas capas de modernización industrial? ¿Cómo podríamos responder al llamado o a la demanda de una especificidad de práctica en relación con un lugar como Genk, donde las tensiones entre distintas fases de la civilización industrial no solamente son increíblemente aparentes al visitante, sino que son parte de las tensiones culturales que reportan los locales? Este tejido es lo que traía a cuenta plantearse un cuestionamiento del rol de las bienales en relación a intervenir en el espacio entre la búsqueda de la memoria social y el deseo por la modernización. Manifiesta 9 intenta demostrar en una buena medida que el involucramiento con las condiciones históricas de la productividad no tiene nada que ver con la nostalgia, que de hecho tiene más que ver con la producción de un campo creativo de respuestas intelectuales, sensoriales y estéticas acerca de la constante revolucionamiento que acompaña la experiencia de la modernidad, siempre demasiado rica y compleja para reducirse entre una mera oposición entre la nostalgia y el vuelo hacia una nueva formación social. Esa, en una nuez, es la pregunta a partir de la que creció Manifiesta 9, en términos de quererse plantear como un modelo que partía o difería del paradigma estándar de las bienales en crear una exhibición enorme, mega show, de arte contemporáneo, como si quisieran generar una visión sinóptica de la producción reciente. Nuestra intención era operar en el terreno de las representaciones y de la opinión. Para ser exactos, tratar de intervenir el punto de choque del sentido común. Esto es, me parece, lo que hace 8 décadas implicaba Antonio Gramsci cuando planteaba que es, cito, el proceso molecular y minucioso hecho de una cantidad enorme de textos, imágenes, obras de arte, conversaciones y debates orales, e incluso utopías, el que, repetido un número incontable de veces, cierro la cita, construye las visiones del mundo, los etos sociales y las posibilidades políticas. Nos interesaba operar en el sentido de ese campo de representaciones. Es así que el proyecto entendió las bienales y otros proyectos artísticos en términos de intervenir un campo discursivo y el campo de imaginaciones políticas, concibiendo las obras de arte como inmanentes a la historia en términos de su rol en estructurar y reestructurar la hegemonía y el poder. En efecto, el proyecto asumía defender la significación de la cultura, el arte y las exhibiciones, entendidas, estas son cosas distintas, como parte del mundo real, en la medida en que también encontraron inspiración en la argumentación de Gramsci, de que, cito, las creencias populares e ideas similares son también ellas fuerzas materiales. Cierro la cita. Nos parecía que en un momento de economicismo rampante,
en una era en donde todos, particularmente quienes son dueños de la hegemonía, hablan como estalinistas, en el momento en que lo económico es el centro ideológico del mundo globalizado, y donde incluso la palabra capitalismo se ha convertido en la autodescripción del sistema de poder mundial, una defensa de la complejidad de la operación de la cultura y el arte en la historia podría ser una forma de resistencia productiva. Y quiero enfatizar esta noción: ¿qué significa una resistencia productiva? No una mera resistencia. Pero creo que me estoy pasando de tiempo. Voy a decirles rápidamente las mediaciones que tratamos de hacer. Entonces, muy rápidamente voy a decirles, es una exposición que tenía 3 componentes. Había 17 exhibiciones que eran intervenciones de tipos de memoria, de producción de memoria, que no son las que ustedes encontrarían normalmente en el Museo de Minería. Por ejemplo, esto es lo que encontraba el espectador: una colección de 100 alfombras de oración que conservan familias turcas, porque todo trabajador inmigrante musulmán viaja con una alfombra de estas. Es una de las principales objetos de migración del trabajo musulmán. Y era importante para esta bienal establecer un punto donde esta comunidad se sintiera presente y representada, y que al mismo tiempo planteara el que las otras comunidades negociaran con este objeto de visualidad. Pero toda esta sección es una sección que no es de arte, es una sección propiamente de culturas visuales. O había esta representación con los objetos favoritos del personaje más importante de esta zona en términos culturales, un cantante que se llama Rocco Granata, el hijo de un minero italiano que llegó a trabajar esa mina y que hizo un hit que todavía la gente recuerda, que se llama Marina. Y todos los objetos reproducían una especie de modelo de italianidad moderna en los años 50, pero que ocurrían en Bélgica, Rocco Granata. O por ejemplo, tenemos esta representación de una enorme colección en Guadeloupe, en la sección francófona, en lo que es la compañía capitalista más antigua que todavía existe en el mundo, está fundada en el siglo XVII, de estas libretas que empezaron en la etapa napoleónica, que se llaman carnet ouvert, que son la primera identificación que hubo en el mundo y que básicamente identificaban a los trabajadores de la mina. Y esta es la colección más importante de estas libretas de obrero. Entonces, teníamos los dibujos originales de este cómic, que es Siscan Disque, de un número que habla de la bruja de la mina, de la Putex, que impide a los mineros trabajar, hasta que Santa Bárbara, la santa patrona de los mineros, interviene y expulsa a la Putex. Y les doy un último ejemplo de esta sección. El principal evento de conflicto industrial de la zona es la muerte de 2 mineros en un enfrentamiento con la policía en 1966 frente a la mina de Svalbard. Lo que hicimos fue localizar todo el archivo de policía que está en Bruselas sobre el evento, reproducirlo y hacerlo público, incluyendo el reporte que el ministro de Bélgica pidió en 86, resumiendo en francés, lo tradujimos al inglés para los visitantes extranjeros, la secuencia de los eventos. Como ven, es una intervención en el campo de la memoria y el legado que combina objetos que tienen alguna función de legado con intervenciones en el campo de memoria política. En segundo lugar, hicimos una exhibición directamente sobre la pregunta de cómo se ve la historia del arte moderno desde el punto de vista de las transformaciones que produce el carbón como factor social, estético, ambiental, científico y cultural. Y esto efectivamente involucraba pedir obras de arte a museos, crear la credibilidad para llevar esa operación.
Les voy a plantear simplemente un par de temas para que vean el tipo de exploración que hacíamos. La temática de el subsuelo como infierno industrial. Y entonces podríamos tener lo mismo, esta acuatinta de John Martin, que representa el infierno en una estructura visual que claramente es heredera de una experiencia minera, que estos dibujos de Henry Moore, de que su padre había sido minero de carbón y que son contemporáneos a la Segunda Guerra Mundial y que están en un directo diálogo con la experiencia de tomar refugio en el Blitz. Otro tema para que vean el tipo de investigación que estábamos llevando a cabo, que les digo, está guiada básicamente con la sensación de que la historiografía no ha cubierto temáticas de este tipo. ¿Cuál es la relación entre la producción de la pintura del siglo XIX y la aparición de la contaminación atmosférica? O sea, tenemos clarísimos testimonios de pintores impresionistas, desde Monet hasta Luz y Maximilien Luz, que la presencia del smog en las ciudades es uno de los factores principales de la operación plástica. Y pareciera que la pintura, que la pincelada divisionista está tratando de dialogar con esta experiencia que es enteramente nueva de una atmósfera que ya tiene espesura. Miren, por ejemplo, en un pintor realista como Constantin Meunier, la tarea de hacer la representación opuesta, es decir, de la primera intento de visualizar lo que significa la destrucción del territorio y la acumulación de detritos en un pueblo minero, y los contrastes de esta pregunta 30 años después en el optimismo de los 20 en Estados Unidos. La pintura de Charles Demuth, que se llama el incienso de la nueva iglesia, que como ven representa el humo de un modo que a hoy nos resulta totalmente extraño, como una especie de celebración jazzística de la nueva civilización. Y cierro el Museo de Tradición Histórica, que tiene 8 secciones, con esta imagen, que son las fotografías del álbum personal de Arthur Monby, un propagandista y escritor inglés, que trató de oponerse a la prohibición de trabajo infantil y femenino en la legislación de 1842, con argumentos que parecen protofeministas, pero que tenía la peculiaridad de tener afecciones de orden erótico con la suciedad en las mujeres, al punto que se casó con la siguiente y le hacía vestirse de minera y ensuciarse. Aquí la ven a ella en una fotografía de la época, con el fin de obtener alguna excitación. Y esto también lo colocamos en una sección acerca de la estética de la contaminación, en relación a las posibilidades de esa diversidad de formas de estetización. Y voy a saltar rápidamente a plantearles los contrastes de esta sección que llamábamos poéticas de la reestructuración. Voy a confesarles un solo punto. Esta cédula es en realidad una reescritura en donde los términos de capitalismo sustituyen el término burguesía. Es un texto copiado del manifiesto comunista y simplemente sustituimos los términos de modernización con los términos de modernización y capitalismo, los términos hacia la burguesía, para precisamente hablar de este proceso de modernización en términos de cambio social súbito, totalmente aplicables a la noción de reestructuración hoy. Y en ese lugar lo que estamos tratando de hacer es hacer una lectura de cómo los artistas abordan el problema de la experiencia diversa de la transformación violenta del mundo por efecto del cambio de la sociedad industrial, asumiendo que esta sigue siendo la sociedad industrial. Entonces, Nihai Feng, un artista chino, hace esta pieza que se llama Para Production, donde en Beijing y ahora en Bélgica recolecta una enorme cantidad, pero esto tiene que pensar que tiene 60 metros de largo, de residuos de fábricas de ropa, y el público en esas máquinas de coser va cosiéndolas para ir creando esta especie de manto enorme.
reconstruyendo esta especie de obra a partir de una producción de residuos industriales. O Rossella Viscotti participa en una subasta de compra de materiales de una nucleoeléctrica en Lituania. Sí, también las nucleoeléctricas se reciclan, y compra dos cosas: el plomo, con el cual crea todas estas esculturas, y también todo el cobre que puede comprar esa nucleoeléctrica, con la cual hace todo un cable nuevo de más de 120 metros de largo, por el cual toda la energía eléctrica alimenta la Bienal. Y les planteo simplemente como un caso más: un artista ecuatoriano que trabaja en Alemania, Kuai Shen, viene trabajando hace varios años con hormigas cortadoras de hojas, que son probablemente la primera especie agrícola que existe. La hormiga cultiva un hongo con el que mantiene una relación simbiótica, y lo que hace Kuai Shen es establecer toda una serie de elementos de vigilancia técnica sobre los desplazamientos y mecanismos de comunicación de las hormigas, tratando de mostrarlas como un organismo no jerárquico, sino de autorregulación, como una especie de comunidad efectivamente no horizontal, pero no comandada. Y una de las peculiaridades de las hormigas es que se comunican con sonidos de raspado, como el que utilizan los grillos. Y cada vez que las hormigas hacen ese sonido, discos con los sonidos de las hormigas son tallados del modo en que se escrachean los discos en una discoteca, de modo que se transfieren al espacio, digamos, virtual del público mecánico. Este es como una especie de presentación de formas de práctica artística que tratan de relatar la manera en que la experiencia de la industrialización está ocurriendo hoy. Por ejemplo, en estas fotos de Paulo Woods, que están reportando la nueva constitución étnica del capitalismo contemporáneo, mostrando a los empresarios técnicos chinos estableciendo la modernización y colonización del África subsahariana, que, como ven, nos plantea la visión al mismo tiempo utópica y distópica de la abolición del predominio caucásico sobre el futuro de la estructura capitalista, y del otro lado la representación de una nueva estructura de jerarquía industrial. Estamos tratando de hacer una exploración básicamente de proyectos de muchos órdenes que en el contexto de la exhibición permitieran establecer la continuada relación del arte contemporáneo con las operaciones industriales. Entonces voy a simplemente cerrar diciendo que, como de alguna manera habrán visto, el proyecto en sus tres secciones trata de explorar los modos en que el arte y la cultura son inmanentes a los procesos sociales y al mismo tiempo registran y transforman los modos de pensar y de ver de formas específicas sociales. Es decir, operaciones donde las obras aparecen como intervenciones al mismo tiempo que como registros en ese campo social. De modo que el proyecto asume que los gestos poéticos, las representaciones sociales y las intervenciones sociales contemporáneas son formas distintas y a veces contradictorias de conocimiento social e histórico, lo que, tomando una frase de Adorno que nos sirvió como inspiración, podría plantearse de este modo: se trata de intervenciones que frecuentemente operan como, cito,
la historiografía autoinconsciente de una época, es decir, aquella que para poder rendir mejor testimonio decide apartarse de la lógica de representación de la cultura. Gracias. A partir de que el público hace sonar esa cajita de música, una serie de cables bajan el sonido a una bocina y de ella parte un micrófono, que a su vez lleva el sonido a un siguiente piso, donde hay un conjunto de varias bocinas, si mal no recuerdo, 3 o 4, que lo emiten a un grupo de micrófonos. Y esto a su vez conduce ese sonido a la presentación que el público encuentra por ahí. Nuevamente, permítanme seguir con esta introducción sensible. Este es una especie de rastro o índice de una acción. Como si en lugar de seguir los hilos de Ariadna, siguiéramos el cable de la instalación para dar una serie de pasos progresivos y entonces entender que lo que los cables transmiten es una serie de tensiones entre momentos de sensación y momentos de memoria, que finalmente llevan del sonido que parece un carrito de helados al de una canción de cuna que contiene el himno del movimiento obrero que escribió en las ruinas de la Comuna de París el poeta Eugène Poitet y que luego musicalizó Pierre de Gaiter, la Internacional. Quiero sugerirles que en Bélgica, y más precisamente a las afueras de la antigua mina de carbón de Watersheim, la elegante mina de André Dumont, bautizada a partir del descubridor del carbón en esta región del mundo, en 1901, un edificio que, como un clásico representante de la arquitectura de prestigio industrial de principios del siglo XX en Europa, tiene en su sólida combinación toda una fórmula retórica. Sillares de piedra y líneas curvas de que plantean la ambición de ser el centro cívico, político, económico y simbólico de una comunidad creada por la propia industria. Es más, como estos edificios suelen hacer, llega a apropiarse de la simulación de una torre de iglesia, al modo que la hacen las estaciones de tren decimonónicas, para sugerir a sus pobladores que esta fábrica es en realidad la catedral de una fundación y extensión de la civilización moderna, sí, de la imposición de la civilización en lo que habían sido una serie de pantanos, el lugar de hallazgo de la fuente energética crucial de los siglos XIX y XX. Hoy, ¿qué encontraríamos? Y déjenme mostrarles un clip al que regresaré solamente una vez puede ser una especie de intervención en las preguntas que ustedes han colocado sobre la mesa. Entonces, voy a empezar. Esto es van a ver, es una serie de apuntes y reflexiones en torno al proyecto de Manifesta 9, y el texto, de hecho, tiene el nombre curioso de las exposiciones son fuerzas materiales también. 1, viajes objetuales, Pase, Borges. Decía Jorge Luis Borges
burlándose de la doxa de los años 60, pero además todos los viajes son espaciales. Pero pase a Borges, pudiera arguirse que los recorridos que nos plantean los objetos artísticos son traslados que desbordan el espacio. Plantean entrada en tiempos, alternativas, cuerpos, residuos y relatos, siempre ajenos, siempre al borde del espacio. No porque sean de otros, sino porque ellos son otros. Son paseos por entre relatos y memorias que se empeñan en contaminarnos, en hacernos nuestros, no en ajustarse a lo que el discurso nos hace decir lo nuestro. Supongamos que ahora mismo, por efecto de un teletransportador, como aquellos que aparecían en Enterprise, arribáramos de pronto a la ciudad de Genk, no empezar con un razonamiento en seco. Ustedes llegarían y probablemente se toparían con esto. El italiano a quello che doveva Al empezar nos toparíamos con la música distorsionada y lejana de lo que de inicio creeríamos que es un carrito de helados. Solo que en lugar de hallar un puesto de venta, esta voz estruendosa nos conduciría a la imagen de una manifestación. Pues esta es la reproducción de este sonido. Y les explico cómo funciona lo que es el monumento a la memoria de la Internacional, del artista croata Nemanja Šabac. Muchas gracias. Yo quiero agradecer la invitación al Loro y al Centro de Hablar Aquí. Es curioso, pero en realidad me resulta muy cálida, porque es poco frecuente que me inviten a dar conferencias fuera de la Ciudad de México en el país. Y sin embargo, también tengo que decir que, como sabe bien Eudoro, yo he estado desde el inicio en una posición incómoda por no entender cómo encajo en la temática del evento, lo cual debe ser sintomático. Y hoy en la mañana estaba honestamente en el vértigo de la pregunta interna de mi pertinencia en esta mesa y más de lo que les voy a plantear, lo cual probablemente se debe traducir en un ¿qué estoy haciendo yo aquí? Cuando, gracias a las citas que José Luis hoy rescató, se me hizo evidente la importancia de la impertinencia de los discursos y las posiciones en las que operamos. Y creo que hablar de un proyecto concreto, sin expectativa de que de él se derive enseñanza, sino la pregunta de cómo nos situamos ante las condiciones de algo realizado,